Ok. Vamos a ver. Quiero tener un poquito más. Bueno, pues que ya no llegan más. Bueno, entonces nos quedamos en el servomotor, ¿sí? Bueno, pues el servomotor, pues lo primero es que trae un motor de corriente directa. Y ¿dónde está aquí en el dibujito? Me quedé sin herramienta. Este es el motor de corriente directa, sí, ahí dice parte eléctrica. Y pues funciona exactamente igual que ¿no? Gira, para un lado y para otro, ¿no? Tiene sus engranes que aumentan la fuerza del torque del motor, ¿sí? Pero en uno de los engranes tiene un decoder, ¿sí? ¿Qué es un decoder? Bueno, es un disco que puede ser óptico o puede ser magnético, y este disco le va a mandar pulsaciones al circuito, al controlador, que está acá abajo, ¿sí? Y resulta que dependiendo de esas pulsaciones y a la relación que hay entre los dientes que tienen los engranes, el circuito va a saber en dónde está esta, esta regleta, ¿no? Esta pieza de acá arriba, que cuando uno compra uno le venden de diferentes formas, ¿no? Hay unas en L, una más la mitad, ¿sí? Trae unas perforaciones para que uno pueda montar unas varillitas. Entonces, esto gira tan despacito que no da vueltas, sino que el circuito con ese decoder le permite al servomotor saber en qué posición está el eje de esta pieza, en qué grado, ¿sí? Está esa pieza. La manera de controlar esto es que el servo tiene, aquí no se alcanza a ver, sí, sí alcanza a ver, ahorita se lo señalo. Aquí. Tiene 3 cables. Tiene uno, bueno, aquí de los que tenemos manera de adquirir, tiene uno de color negro, va a ser la tierra. Viene uno de color rojo, que es el voltaje. Si el servo es pequeño, regularmente es de 5 volts, ¿sí? Y uno naranja, que es la señal de control. Por la señal de control se manda una modulación por ancho de pulso, que dependiendo la anchura de ese pulso, el eje del servomotor se va a mover entre 0 y 180 grados, ¿sí? Yo mando un pulso cortito de 1 milisegundo y se puede mover 1 grado. Y así, dependiendo como vaya siendo más ancho el pulso, hasta me parece 2.5 milisegundos, sería hasta un movimiento de 180 grados, ¿sí? Entonces, permite mover una pieza en un ángulo que yo quiera, ¿sí? Y no necesito
tener una retroalimentación porque dependiendo de la señal que yo envíe, esos grados se va a mover, ¿sí? Se utiliza mucho, les decía que antes decían que era para juguetes, porque donde se utilizaron en los servos fue en los avioncitos de radiocontrol. Permitían mover los alerones del avión hacia arriba o hacia abajo en cualquier paso intermedio, ¿sí? O el alerón de atrás para que pudiera dar vuelta el avión, ¿sí? Después pasaron a los cochecitos y movían la dirección de los cochecitos. Y ahora podemos hacer cualquier cosa, ¿no? En la Unitec estuvimos ahí jugando por más de 3 años con competencias de exópodos y las patas de los exópodos les poníamos servomotores para poder mover las articulaciones como las mueven las arañas, ¿sí? Entonces, pues era muy práctico, ¿sí? Y puedes mover mecanismos en grados. No nos interesa que se active un motor y que dé de vueltas y vueltas y vueltas. Aquí yo lo que me interesa es que se desplace una longitud, ¿sí? Un cierto, y que haga este movimiento, ¿no? Puede ser arriba hacia abajo. Obviamente, uno de los que también se pueden construir rápidamente sería un brazo, ¿no? Un brazo robótico, ¿sí? Pudieran ser las articulaciones, aunque pues hay de varios tamaños, ¿sí? Hay unos muy pequeñitos, ¿sí? Y obviamente pues son de menor costo. Si los engranes son de metal, también son de mayor costo y conforme vayan creciendo en tamaño, cargan más peso, ¿sí? Y entonces pues son más caros, ¿no? Pero hay unos servos gigantescos, ¿no? Que pueden mover pues hasta kilos, ¿no? 20, 30 kilos, ¿sí? Y estos pues, son de gramos, los chiquititos son de gramos. Entonces, bueno, permiten ese movimiento, ¿no? Por eso son estos hoyitos, porque se les conectan unas varillitas y puedes mover transformar ese ángulo en un movimiento lineal, ¿sí? Bueno, después tenemos los motores a paso. A diferencia de los motores a paso de los motores normales de corriente directa, los motores a paso en su devanado no los tienen interconectados para siempre generar campos opuestos con los imanes permanentes, sino que los tienen desconectados y nos dan un cable por cada devanado. Por eso tienen tantos cables. Tienen un cable común, y los cables de los devanados. Así es de que yo puedo alimentar en forma individual un devanado y solamente el motor va a girar en ese paso. Es decir, cable activado, se mueve tantito el eje. Otra vez, el siguiente cable en secuencia activado y se mueve el siguiente eje. Otro cable más y se mueve el siguiente eje. Si yo vuelvo a repetir la misma secuencia, puedo generar esa secuencia para que se mueva mejor una cuarta parte el eje del motor, luego otra vez y se mueve otra cuarta parte. A lo mejor con 4 secuencias logro dar una vuelta entera, ¿sí? Por eso se llaman a pasos. Son los motores que tienen las impresoras y permiten poder mover la banda del cabezal que echa el chorro de tinta a una posición lineal que yo quiera. No tienen retroalimentación, es decir, el motor a pasos no sabe dónde empezó. Por lo regular a un motor a paso se le tiene que poner un interruptor para que le diga aquí empiezas, ¿sí? Entonces, cuando encendemos un sistema, el motor a pasos gira en un sentido hasta que este interruptor o esta señal le diga ya tienes tu posición de inicio. A esa posición se le llama home. Cada vez que yo mando un pulso a los cables del motor a paso, estoy dándole un índice, ¿no? Camina un paso, un paso, un paso, un paso, y se puede desplazar desde el home hasta cierta distancia. Yo sé dónde está el mecanismo debido a la cantidad de pasos que repetí, ¿sí? Hay de todos colores y sabores, estos los venden en Steren, creo que valen como 40 pesos, estos son de más torque, ¿sí? Y cuestan más caros. Regularmente, yo siempre lo he hecho así, los motores a paso los consigo ya de segunda mano, son baratones. Pueden encontrar también en los drivers de los CD-ROMs viejos de las computadoras, ahí hay muchos, pero comprar uno nuevo sí tiene un costo elevado, ¿sí? Casi siempre uno se va por ahí en las chácharas y encuentra los motores a paso, ¿sí? Entonces, bueno, son distintas maneras de mover las cosas con diferentes motores de corriente directa. Motores de corriente alterna, ¿sí? Son motores eléctricos que funcionan con la alimentación de corriente alterna, es decir, una señal que tiene frecuencia, ¿sí?
Un motor es una máquina motriz, esto es un aparato que convierte en una forma determinada de energía y esta energía mecánica rotatoria. Los cambios de polaridad de la corriente alterna van a ayudar precisamente a generar los campos magnéticos de los embobinados de la armadura, ¿sí? Los picos, así la señal senoidal cuando va subiendo a su máximo, esos van a estar sincronizados con el campo magnético que se va a poner, ¿sí? Entonces, conforme se vaya acercando, va aumentando el voltaje, ¿sí? Hay motores de corriente alterna que funcionan con 2 o 3 fases, ¿sí? Lo que los hace más potentes. Por eso son motores de uso rudo o de un par muy fuerte para mover mecanismos más grandes, ¿no? Más pesados, ¿sí? Si siempre y cuando yo tenga una constante de alimentación, como en este caso, pues yo puedo tener o tener una línea y los motores mejor, una tortilladora, así, compresores en de alguna forma el energía conectado al revés. ¿Sí? Ahora lo que yo hago es el rotor, donde puede ser una turbina del agua, y por las terminales yo tengo como generador, ¿sí? Bueno, pudiera dar el caso, ¿sí? Pudiera dar la motriz de algún tipo de producir la fuerza de rotación, ¿no? Un flujo de electricidad. Magnéticos con imanes, ¿sí? Aparte, pues necesitamos que estos campos magnéticos también sean variantes en el tiempo, ¿no? Que cambien de alternancia. Entonces, pues regularmente también se conectan al voltaje de línea, ¿no? El campo magnético que va a estar en el estator, como el de la armadura, son alimentados por la energía alterna, ¿sí? Y también hay diferentes conexiones, ¿no? Para ser más eficientes, ¿no? Son motores, pues, hay de todos tamaños, también pequeños y grandes, ¿sí? Pero bueno, los grandes son de gran torque, ¿no? Las bombas utilizan motor de corriente alterna, ¿sí? Las lavadoras utilizaban motores de corriente alterna, no sé si en la actualidad, yo tengo una lavadora que trae unos motorcitos chiquititos, en vez de tener uno solo ya trae varios, ¿sí? Y bueno, ¿qué problema tenemos aquí? Bueno, los motores de corriente alterna sí se puede, utilizando cambios, circuitos que cambian la fase, pudiéramos hacer que giraran en sentido contrario, pero a lo mejor nos sale más caro el caldo que las albóndigas, porque esos controladores para un motor de corriente alterna de alta potencia serían muy grandes, ¿sí? Entonces, regularmente, ¿qué se hace para utilizar un motor de corriente alterna para mover un mecanismo que tiene una apertura y una cerradura o un ir y venir? Regularmente lo que utilizamos, dos motores, ¿sí? Dos motores de corriente alterna, uno que gira en un sentido y uno en el otro, pudiera ser, ¿no? Pero un poquito caro. La otra es ser ingeniosos con el mecanismo que va a mover. Muchas veces se puede armar un mecanismo que sea cíclico, es decir, que esté moviendo una rueda o algo así y que tenga un movimiento de 0 a 80 grados y que el de 180 grados a 270 y llegando a 360 grados sea en sentido contrario, ¿sí? Como que vean, ahorita hubiera sido bueno tener esta imagen, pero es posible tener, si se acuerdan cómo es el movimiento de las ruedas de ferrocarril de las máquinas de vapor, en donde está montado el eje de movimiento en el perímetro de la llanta, y al mover la llanta, esta genera un ciclo del movimiento de esta barra, es decir, empieza en 0 grados y va moviendo la barra hacia adelante hasta 180, y cuando llega a 180 la barra se empieza a recorrer y va en sentido contrario, ¿sí? Entonces tenemos ese tipo de acción y bueno, es una manera de hacerlo, supongo, para abrir y cerrar las puertas de un zaguán. Un motor de corriente alterna sería bueno porque tendría un trabajo pesado, ¿sí? Y tendría buen torque, pero si se fijan, es un movimiento cíclico, ¿no? Apertura y cerradura. La apertura daría la mitad de la vuelta al círculo y la cerradura la otra mitad del círculo. Entonces, es cuestión de ingeniarse, ¿no? Pero regularmente, para hacer estos movimientos de ir y venir con un motor de corriente alterna, tenemos una rueda que mueve bielas, ¿no? Y genera esos movimientos.
Ahí está otra esquemita, ¿sí? Este, vean ahí el colector, que es el que distribuye la energía. Obviamente también necesitan mantenimiento, ¿no? Imagínense, ¿no? Los motores que les de los trolebuses, ¿sí? Son gigantes. Bueno, no son gigantes, pero sí son grandes. Sí son grandes. Más o menos son como de unos 40 centímetros de diámetro, ¿sí? Y como de unos 90 de largo, ¿no? De aquí a acá, ¿no? Como 40 de diámetro. Y bueno, me explicaba, ¿no? Qué lástima, ¿no? Que precisamente la orden, no sé ahora cómo les vaya a ir, porque esto fue antes de todo este relajo y no sé qué tan gastado esté el Departamento de Distrito Federal, pero la intención es que iban a cambiar todos los trolebuses, iban a desechar, porque creo que el más nuevo es de los 80, ¿no? Ya súper parchado, ¿no? Entonces ahorita la política de mantenimiento que tenían es que trolebús que entraba, si tenía una falla grave, pum, se iba al deshuesadero y el siguiente que entraba le quitaban las piezas al del deshuesadero para ponérselas al que más o menos podía caminar, ¿no? Porque la intención es que iban a cambiar los trolebuses, pero pues les digo, ahora no sé, a lo mejor van a retrasar un poquito ese proyecto, ¿no? Y pues tenían toda una infraestructura para checarlos y arreglarlos, que ya no la estaban usando porque prácticamente fabricaban todas las piezas de los motores. Como ya son tan viejos, ya el distribuidor ya no les garantizaba refacciones. Entonces aquí en México fabricaban pues todo esto, ¿no? O sea, torneaban los ejes, embobinaban los motores y unas cosas así gigantescas, ¿no? Y pues ya iban a cambiar por los nuevos, ¿no? Entonces se supone que los nuevos no, llevaban otro tipo de mantenimiento y muy bonitos, ahora sí muy funcionales, pero necesitaban renovar toda la infraestructura de servicio que tenían, ¿no? Y suponiendo, ahí tenían uno que nos enseñaron y la falla que tenía es que ya había chocado, ya le había fallado al chofer y ya había chocado, ¿no? Le estaban dando jalatería, que también se estaban preparando para ese tipo de mantenimiento. Y qué lástima, ¿no? Nuevecitos. Ya no me acuerdo, tengo que ver mi reporte. Traen unas cosas interesantes, ¿no? Que no estamos acostumbrados a que trabajaran el transporte público, pero están bonitos. ¿Sí? Ahí está, les pongo dos imágenes, supongo, es un motor de corriente alterna, pero pequeño, ¿sí? Es más o menos del tamaño de un puño de una de sus compañeras, así de manos medio chiquitas, y se utilizan mucho, ¿no? En movimientos, les digo, cíclicos, ¿sí? Y son muy aguantadores, ¿no? Les puedo decir de que yo tengo mecanismos que tienen de 1930 y lo conectan y funciona el motor, ¿no? Así de aguantadores son, ¿no? En cambio, los de corriente directa, sí hay unos que les tienen que dar primero mantenimiento. Y bueno, el que tenemos aquí a la derecha, un motor de alto torque, un compresor, pues también, ¿no? De uso rudo, ¿no? Sí se llegan a quemar, pero sí tienen una carga de trabajo muy grande, ¿sí? Pues tengan en mente estas alternativas. Tiene que ser como bueno, con alterna puede ser una alternativa, si bien diseñado el mecanismo, bastante bueno. ¿Sí? Aunque también está la otra, ¿no? La otra tendencia de diseño, ¿sí? Este, Podías comprar, bueno, a mí me tocó todavía esa época, cuando me casé, pues no sé si traía mucha lana, o pensé en que, pues igual que la de mi mamá, ¿no? Y me compré una lavadora que Whirlpool, este, de las antigüitas, así de reloj mecánico, no hombre, una super lavadora, tanto que pues la dejamos de utilizar hace como 3 años o 4 años y tengo 25 años de casado, o sea, era una lavadora casi para toda la vida, ¿no? Si le hubiera invertido a lo mejor una lanita, hubiera seguido funcionando, pero dijimos, no, pues ya la cambiamos, ¿no? Y la que tengo ahora no creo que dure 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque el diseñador dice, bueno, sí está muy padre, haz un dispositivo de alta calidad, de alto rendimiento, pero
¿cuándo vamos a volver a vender otro? ¿Dentro de 20 años? ¿Sí? Entonces, pues, hay cosas que a lo mejor se tiene que ver así. Y no sé, en una planta donde está un robot, ¿qué tantas veces le tienes que cambiar a un compresor, un motor? ¿Sí? Dices, oye, pues ya te dio 1000 o 5000 ciclos de trabajo, ya es necesario que lo cambies, ¿no? O ahí viene el nuevo diseño, ¿no? Pues digo, es la tendencia, ¿no? Relevadores o relays, ¿sí? Dice, les decimos relay aquí en México, ¿no? Pero son relevadores, ¿no? Ahí viene, ¿no? Fíjense, del francés relay, relevo, cambiar. ¿Qué hace un relevador? Controlada por poca energía, controla mucha energía. Controlada por poca corriente, controla mucha corriente, ¿sí? Entonces es un dispositivo electromecánico. Funciona con electricidad y un movimiento mecánico, ¿sí? Y resulta que tiene un electroimán, una bobinita que genera magnetismo. Esa bobinita, la idea es de que tenga un consumo de corriente moderado, no utilice mucha corriente. Por lo tanto, necesito una fuente de alimentación barata para prenderlo y apagar, ¿sí? Al generar este electroimán, hago que unos interruptores se abran y se cierren, ¿sí? Fue inventado ahí por Joseph Henry, ¿sí? En 1835, ¿no? Hay unos que les decimos contactores. Un contactor es un relevador que echa a andar otro relevador de más potencia, ¿sí? Un relevador chiquito prende la bobina de un relevador grandote que su bobina no consume tanta corriente y ese ya prende y apaga unos contactos gigantescos, ¿sí? O muchos contactos. Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia, el de entrada puede considerarse en un amplio sentido como un amplificador eléctrico. Como tal, se emplearon en telegrafía, haciendo la función de relevadores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de una señal débil recibida por la línea. Se llamaba relevador. Es decir, yo puedo tener una línea a la mejor de cable y prender y apagar un relevador del otro lado. Yo le llamo relevador, es un transistor, que cuando llega señal muy pequeña, de 5 de una bobina de relevador, pero el relevador prende y haga unos componentes. Entonces ahí lo tengo. Estas son, ya lo traigo. Estas son las terminales de la bobina, ¿sí? Al hacer circular un flujo de corriente en la bobina, genera un campo magnético. Este campo magnético va a mover esta pieza en forma de L, ¿sí? Y va a hacer que esto se pegue con esto. Entonces, esta placa va a bajar. Y el movimiento que va a tener es que esto se lo va a empujar hacia acá, ¿sí? Y este del centro, aquí no está pegado, aquí está hueco. Donde está pegado es aquí. Entonces, esta parte del centro va a tocar con esta. Y tenemos esta nomenclatura. Perdón por el ruido. Tenemos esta nomenclatura. Esta le llamamos común, porque es común a este contacto y a este contacto. A este contacto le vamos a llamar normalmente cerrado, normally open, y se abrevia como NO. Este como C de común y este NO. Perdón, este es normally close, NC, perdón, NC, normally close. Porque cuando está apagado el relevador están tocando estos contactos. Entonces, este estaría con un circuito cerrado. Cuando se activa el relevador, se abre. Y ahora tenemos el normally open, NO. Está abierto y cuando se activa el relevador, se cierra, ¿sí? Entonces, un relevador de este estilo, que se llama de un polo dos tiros, ¿sí? Sirve para apagar algo o prender algo, ¿sí? Y aquí tenemos diferentes relevadores. Este es single pole, single type. Un polo, un tiro. Un polo, la P, y un tiro. Es decir, prende y apaga un contacto. Este es de un polo, que es este, doble tiro, que es como el que tenemos en esta gráfica. Prende y apaga algo, ¿sí? Tenemos este doble de un polo, un tiro sencillo, pero dos contactos. Y este que es de dos polos, dos tiros, ¿sí? Y hay de los más grandes, son de estos, pero que son de 4 polos
4 tiros, ¿sí? 8 tiros, ¿no? Se puede hacer. Es decir, tienen 1, 2, 3, 4 de estos, ¿sí? Que son las cajitas. Y son bastante caritos los relevadores de este tamaño, ¿no? Pero prenden y apagan muchas cosas. ¿Cuál es el problema con los relevadores? Cuando compramos uno, nos va a durar un rato, obviamente, tienen una vida de útil buena, ¿sí? Pero estos contactos, cuando hay unos que compramos en Steren, que son de color amarillito, de 5 volts, incluso vienen sellados al vacío para que no entre la humedad, y la humedad a veces afecta estos contactos y hace que después de un rato se empiecen a flamear, se llenan así como de carboncito y dejan de hacer contacto, ¿sí? Ese es un pequeño problema. Si no está bien acoplada la carga que prenden y apagan, o estoy bueno, me paso de la corriente que manejan estos contactos, lo estoy sobrecargando, ¿sí? Se empiezan a flamear y esa capa de carbón evita que hagan contacto y deja de funcionar el sistema. La otra es de que, a pesar de que está muy pequeñito y está muy bien hecho, hay un pequeño retardo en lo que este se despega y toca este, ¿sí? En ocasiones se utiliza como parte del circuito, suponiendo, seguramente han de haber tenido o tienen un carro que cuando le meten la direccional hace tac, 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 tac. Es una característica de un relevador, hace ruidito y con el ruidito yo me doy cuenta que está funcionando. Tac, tac, lo prenden y lo apagan, pa, pa, pa. Y en un coche, aparte de hacer el ruidito de la direccional, tac, 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 ¿sí? Me da el tiempo de prendida y apagado del foco. La distancia que hay entre este y este, los calibran para que se tarden tantito. Si yo quiero prender y apagar algo más rápido, pues no me conviene un relevador, ya me conviene un sistema de estado sólido, que también hay relevadores de estado sólido, que no son electromagnéticos, sino con semiconductores. ¿Sí? Ahí tenemos un esquema de los que venden ahí, que podemos conseguir fácilmente en República de Salvador, ¿sí? Casi siempre tenemos problemas con estas conexiones, ¿sí? Aquí tenemos las patitas de la bobina que corresponden a estas. Estas son las que vamos a aprender y apagar en forma electrónica. La terminal común, que es esta, ¿sí? El Normally Open, NO, ¿sí? Aquí está, normalmente abierto. Y el Normally Close, que está acá, ¿sí? El dibujo está muy padre porque está hecho de cabeza. Estos, para cuestiones prácticas de trabajar en el laboratorio, no entran muy bien en el proto, ¿sí? Así es de que una de dos le soldo unos cablecitos de esos jumpers, ¿sí? Para conectarlo en el protoboard y que sea sencillo, o le corto unas patitas a las resistencias y también se las soldo, un pedacito para que se haga desde aquí hasta la base, ¿sí? Y ya puedo doblar esas patitas y conectarlas al protoboard, ¿sí? Para que sean sencillos y no me estén dando lata de que, ay, se hizo falso contacto, no, no funciona, ¿sí? Ahí hay otros revals, otra vez, igual que el puente H, para que no estén batallando, y ay, pues mira, es que me dijo el profesor Froilán que le soldaron unas patitas, la mera verdad, a veces ya olvídense de eso, igual, vean, ya lo venden para Arduino, ¿sí? De este hay un modelito de 2, miren, aquí está, hay un modelito de 2 y el hito de 4, ya armadito, trae un LED, se prende cuando está encendido el verde, cuando está apagado el rojo, trae sus terminales para control, ¿sí? Para el circuito digital o la computadora, trae unas terminales con tornillito para que ya le conectes lo que tú quieras que es de potencia, muy práctico, ¿sí? Diferencia en costo, este se llama mejor un poquito más caro, pero bien vale la pena porque ya están ensamblados. Este está muy bueno, este no lo trae, o a lo mejor sí, no me acuerdo. Sí, sí lo trae, parece que sí. No trae un transistor, pero estos trae optoacopladores. Este todavía está mucho mejor porque resulta que la señal de activación es a través de un optoacoplador, que es un dispositivo óptico que funciona con luz. Es decir, si es de mucho riesgo lo que tengo de este lado que estoy prendiendo y apagando y lo tengo conectado a una computadora que a lo mejor no quiero que se me queme, las señales de comunicación con la tarjeta son vía luz. Entonces, cuando hay un problema en la parte de potencia, no hay problema que se me queme la parte de control porque la comunicación es vía luz, ¿sí? Relevadores tipo europeo, tipo americano, este es el que les decía, este de 2 contactos, hay uno de estos, pero que es de 4, ¿sí? Este,
El europeo igual, similar. Aquí en México, como lo platicamos, del sistema campechaneado, pues usamos de los dos relevadores porque nos llega equipo americano y nos llega equipo europeo, ¿sí? Y pues tenemos de los dos. Y un relevador tipo automotriz, este es muy clásico, es un protocolo de fabricación de los relevadores automotrices que traen esta nomenclatura de 87, 87A, 85, y bueno, son de alto flujo de corriente. Si que ustedes quieren hacer una aplicación relacionado a una motocicleta o a un coche, lo más seguro es utilizar este tipo de relevadores, ¿no? Porque manejan esa carga, ¿no? Las terminales, que es común con los carros y todo eso, ¿no? Y bueno, aquí la conexión, ¿no? Tiene dos, no me acuerdo, ahí lo pueden encontrar en internet, cuáles son los contactos para activar la bobina, y prendido, común y apagado, ¿no? Ahí tenemos una aplicación, ¿sí? Ya lo habíamos señalado cómo funciona esto, de todas maneras vamos a checarlo, ¿sí? Esta es la bobina del relevador, ¿sí? Esa bobina la tenemos conectada a un voltaje. Hay relevadores que son de 5 volts, de 12, de 24, ¿sí? Y la bobina es pequeñita y consume poca corriente. Esa la vamos a activar con un transistor, ¿sí? Este transistor va a estar polarizado como interruptor de estado sólido y le llega una señal de un sistema regularmente digital, ¿sí? Entonces es 0 volts, no funciona el transistor; 5 volts, que es un uno lógico, el transistor funciona y el emisor y el colector se cortocircuitan, metiéndole tierra a la bobina del relevador, y de esta manera genera el campo magnético que va a cerrar los interruptores y puede encender una carga de 117 volts, ¿sí? Simplemente es un circuito que indica en forma visual cuando el relevador está activado, prendiendo el LED, ¿sí? Podemos tener otras alternativas, suponiendo aquí, esto era muy común cuando se hacían sistemas electromecánicos, jugar con los relevadores, se hacían conexiones de relevadores en cascada, con retardo, y es bueno, aquí está más sofisticado, pero este capacitor a veces se le conectaba directamente a las terminales al relevador y hacían un timing, un relevador que dura cierto tiempo encendido y luego se apaga. O sea, le das un toquecito, vacío va a funcionar. Le vamos a dar un toquecito, el transistor se va, es decir, no necesita estar la señal en forma perpetua activándolo, sino que le damos un pulso y el transistor se activa de ya debido a que el capacitor quedó cargado por ese pulso, y mientras tiene la carga el relevador actúa sobre el transistor y lo tiene activado durante un tiempo, y podemos hacer pulsaciones por tiempo, es decir, que el relevador se quede activado por tiempo, ¿no? Que era muy común en algunos circuitos, ¿no? Para dar pasos en circuitos que necesitaban irse activando tiempo a tiempo, ¿sí? Y bueno, esa fue toda la presentación, ¿sí? Hay una actividad, se activó a las 9:10, ¿sí? Y va a estar abierta hasta mañana a las 23:59. Yo sugiero, es para tomar su asistencia, yo sugiero que la hagan ahorita en este tiempo, de aquí a las 10. Está muy sencilla de hacer, ¿sí? Creo que no lleva más explicaciones, ya que, pues nada más les pido que me hagan un resumen, ¿sí? Que como mínimo tenga 5 renglones, ¿sí? De la clase del día de hoy, ¿sí? Es decir, que me expliquen, así, en forma rapidita, qué es un actuador. Y a lo mejor que me pongan qué tipos de actuadores vimos, ¿sí? El relevador, los motores de corriente directa, motores de corriente alterna, ¿sí? Entonces, la abren, llenan su archivo de Word, lo vuelven a subir y es la asistencia del día de hoy. Y nos vemos el viernes para la siguiente práctica, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, entonces, si no tenemos nada que platicarnos más, les deseo buena noche, entreguen su actividad y nos estamos viendo el viernes, jóvenes. Cuídense, que estén bien de salud y ahí estamos. ¿Sale? Sale, profe. Hasta luego.